acuerdo con la Revolución, que lo que hizo en la Plaza Colombia, que era la casa originaria, cuando salgamos a ver el frente de la casa original, o sea, la esquina de lo que es Pinzón y Montes de Oca, allí funcionó lo que llamó el cuartel de los conjurados. La mitad eran, todos eran españoles, vamos a decir la verdad, todos eran españoles que no estuvieran de 1810 hasta 1812, que supuestamente alguien los delata y todo lo demás. La orden, dentro de lo que fue el proceso de la Revolución de Mayo, era que aquel que no estuviera de acuerdo con la Revolución debía ser pasado por las armas. Pasó en Córdoba cuando muere Liniers, y va a pasar en Buenos Aires cuando es fusilado y expuesto en la Plaza de la Victoria o en Plaza de Mayo cada uno de esos integrantes. Entonces la mitad eran vascos, la mitad eran catalanes, incluso va a morir un sacerdote, y entre ellos muere Martín de Álzaga de las invasiones inglesas. Por eso dice fue fusilado y no aclara por qué fue fusilado. Realmente no estaban de acuerdo con la Revolución de Mayo. O sea que se acababa esa parte de la historia. No les digo que sea exactamente verdad eso, pero todavía estamos trabajando en ese tema, porque el año pasado se cumplieron los 200 años del fusilamiento de Álzaga. ¿Y por qué nombro Álzaga? Porque en realidad en la iglesia del convento, iglesia y convento de Santo Domingo, y en la calle Belgrano, está precisamente los restos de Martín de Álzaga. Cuando se fusiló, fue llevado a la Recoleta y después traído. Yo no sé cuánta gente conoce la iglesia de Santo Domingo, pero detrás del altar hay un costadito que es la capilla justo al lado del costado del altar de la Virgen del Rosario. Martín de Álzaga pertenecía a la cofradía de la Virgen del Rosario. Entonces, mientras esté la comunidad dominica en la Argentina, cada vez que sea el aniversario del fallecimiento de él, le tienen que rendir honores, porque es por siempre cofrade. O sea que él, mientras vivió, asistía a esas reuniones y tenía una participación especial. También detrás de ese altar de la Virgen del Rosario, si quieren ir, hay un retablo atrás que están las banderas que le sacaron en las invasiones inglesas a los ingleses. Y están ahí expuestas. Uno las puede ver junto con los regimientos, y está la historia de Martín de Álzaga, y ahí están los restos de Martín de Álzaga. De Liniers sé que la familia se lo llevó a Francia. Hay un grupo por ahí dando vuelta que quiere traerlos nuevamente a la Argentina, pero bueno, cada uno con sus muertos decide qué es lo que va a hacer. Eso es para que tengan una idea. El nieto de Martín de Álzaga, de este fusilamiento, es el que entra en esta historia. Obviamente por sucesión las tierras son de ellos. Y la otra aclaración que hay que hacer antes de entrar en el recorrido, pero si no me voy a olvidar, es que Martín de Álzaga, ustedes vieron que los hombres de la Argentina van, si estoy de acuerdo con un gobierno, si estoy de acuerdo con el otro, me muevo, ¿no es cierto? Sí sabía. Entonces, el primer Martín de Álzaga no estaba de acuerdo con la Revolución de Mayo. Uno de sus hijos, de sus 4 hijos, que era Félix, va a estar de acuerdo con Rosas. Entonces no va a tener ningún problema, porque mientras le dé colaboración, Rosas en un momento le dijo, bueno, al costado del río Salado, 3 lonjas hasta donde llegue son para usted. Y ahí es todas las tierras que va a heredar después Felicita, que viene de Félix de Álzaga, cuyo hijo va a ser Martín, que son tierras de todos los lugares que conocemos, hasta los Pagos del Tuyú. Porque los Pagos del Tuyú vendrían con el segundo pretendiente de Felicitas, que después voy a hablarle. O sea que la familia del supuesto pretendiente era dueño de todo lo que se llaman los Pagos del Tuyú. Pero Martín de Álzaga va a ser antirrosista. Por lo tanto, se tiene que ir de Buenos Aires y se va a Río de Janeiro. Y en Río de Janeiro sigue teniendo negocio igual que si hubiera estado en Buenos Aires. Comercia con el exterior, consiguen ganado, o sea, gente que sabía muy bien cómo realizar comercio con Inglaterra, con Francia, con Portugal, etcétera, etcétera. Se va a Rosas y vuelve, por eso es que le entra en la historia a partir de 1852-53, no entra antes en la historia, que es cuando vuelve a Buenos Aires y hace contacto con Carlos Guerrero, que era el padre de Felicita. Que en realidad Carlos Guerrero también, así como fue ese primer Martín de Álzaga, eran simples españoles que habían llegado a Buenos Aires sin nada.
porque hay que decir que el primer Martín de Álzaga vino a los 16 años, ni hablaba castellano, únicamente hablaba vasco, totalmente, con un tío, y fue uno de los hombres más ricos de la historia argentina. Llegó a tener contacto con todo lo que sea el comercio montevideano, Buenos Aires, Asiento de los Negros, es decir, todo lo que se pueda imaginar estaba metido ahí. No lo voy a calificar porque hoy todavía seguimos investigándolo. Y este Martín de Álzaga, cuando llega a Buenos Aires, tiene dinero. Por eso es que de alguna manera Carlos Guerrero, muy hábil, toma contacto con él para realizar ciertos negocios. ¿Por qué hablo de Carlos Guerrero? Porque en realidad el prestigio se lo va a dar un casamiento con Felicitas Cueto y Montes de Oca, que sí viene de familia patricia, sobre todo los Cueto, ¿no es cierto? Son los que le dan importancia social. Aclaro, porque si no uno dice tanta plata. No, tienen sus razones. Y es verdad, en aquella época los que deciden con quién se casan las hijas son los padres. La madre no tiene ningún derecho a decir nada. Entonces, si el padre dice que se va a casar, se va a casar. Les cuento porque según las versiones, la familia Cueto y Montes de Oca no está de acuerdo con ese casamiento. Pero sí, de hecho, se va a casar. Otra cosa que hay que aclarar, y ahora ya arrancamos. Mientras estuvo en Río de Janeiro, Martín de Álzaga tuvo una familia que va a aparecer en el momento que ella se case. Cuando trasciende el casamiento me aparece María Caminos con 4 hijos nacidos en Brasil y entran en la historia. Pero, como él no está casado, y en ese momento el derecho argentino sucesorio habla de que los únicos que pueden heredar al muerto son los hijos matrimoniales. Los hijos extramatrimoniales no tienen ningún derecho, ahora ha cambiado el derecho sucesorio. Por lo tanto, Martín de Álzaga, cuando se casa y tiene su primer hijo, hace el primer testamento y lo nombra a su hijo Félix y a su mujer herederos universales de su bienes. Cuando muere su hijo, él entra en una gran depresión, nunca se enteró que ella volvió a estar embarazada, su hijo nace muerto, cambia el testamento a favor de ella. Por eso es que la única heredera universal de todos los bienes es Felicitas Cueto y Montes de Oca de Álzaga. Entonces, aclaro esto porque si no, ¿de qué hereda? No, cuando a ella la matan, y otra vez vuelvo al derecho, el derecho dice que los descendientes son herederos, pero si no lo hay, el derecho va hacia arriba, o sea que el único ascendiente son los padres. Por lo tanto, Guerrero y su mujer pasan a ser herederos de toda la fortuna de Álzaga. ¿Estamos? Porque si no, ¿de dónde viene? No, era clarito. Lo único que hizo Guerrero cuando ella queda viuda, muy hábilmente, es hacerse nombrar albacea de la fortuna, es decir, administrador de la fortuna. Por lo tanto, podía tener acceso a todo lo que era de Álzaga. Y ojo que Álzaga tenía no solo tierras, ganado, tenían además la entrada de nuevas razas vacunas que se produce cuando está ella. O sea, tenían abierto un panorama ganadero, sobre todo con Inglaterra. Estamos fines del siglo XIX, es muy importante eso. ¿Aclarado? Si alguno que hace una pregunta, así no hablo yo tanto. Malo con la historia, va a ser complicado. Bueno, a partir, y como dijo el video, hay muchas versiones de la muerte de Felicita. Yo hoy le puedo dar muchísimas más. Me parece que no sabemos la verdad exacta de lo que pasa. Por eso es cuando uno habla de un crimen tanto, es como que a veces hay que aceptar la realidad que es más simple de lo que uno piensa. En realidad, ninguno de los dos iba a salir vivos de esa historia, ¿no? Como se había dado. Acá hubo un error de alguien que lo deja pasar a él. Acá hay un error de familia o un error de ella que creyó que dominaba la situación, porque era el mismo día que ella se iba a comprometer con Samuel Sáenz Valiente, donde están la familia Los Cuetos, los Montes de Oca, parte de lo que queda de Guerrero, y entra
alguien que la conocía ella desde chica, que habían convivido, prácticamente se conocían de siempre, que era Enrique Ocampo. Y lo dejan pasar cuando ella se iba a comprometer con otro. Entonces creyó dominar la situación, pero él venía armado, eso es lo que raro para la época. Y le da 2 tiros, ella gira en el primero y da el segundo. Él vivo de ahí no iba a salir, eso es evidente. Para la crónica policial de la época que zapó todo, yo le doy la versión oficial, incluso el diario Nación habla. No habla muy bien de ella tampoco. También hay que estar en 1872 con una chica de la alta sociedad que se va a casar con uno y viene otro y la asesina. Hoy estamos más adaptados, pero en aquella época no es fácil. Se casa con uno, entra otro y la mata. Se tapó mucho, nunca más se tocó el tema. Y acá, porque fue acá, no es que fue en pleno casco céntrico, fue acá. Entonces la sacaron, ella sale en agonía, ella no muere acá, ella muere al otro día, sí Enrique Ocampo. Si él se suicida, si lo mata el hermano, si lo mata Cristian de María, si lo mata Samuel Sáenz Valiente, no lo sé, pero de acá sale muerto. Y cada familia se lo lleva y hace el velorio en cada lugar, en su casa. Ella en la calle México, no me acuerdo dónde vivía Enrique Ocampo, sé que era el molino más grande de Buenos Aires, que él no había estado en el momento en que ella se pone de novio porque había ido a pedir un préstamo a Inglaterra. Era una familia que económicamente venía mal, mucho prestigio, pero económicamente mal. Entonces, para el barrio, ahora entra a jugar el barrio, para todos los que viven en esta zona, Felicita estuvo enterrada acá. Después yo voy a decir dónde hay muertos, obvio que acá hay muertos enterrados. Ella no, su segundo hijo sí, pero ella no, porque después de la fiebre amarilla está prohibido enterrar personas en las casas, por una ley de cementerios y por contaminación del suelo hay que enterrarlos en un solo lugar. Entonces, se cruzan, es donde nosotros investigamos, los 2 entierros entrando a Recoleta. Ella está enterrada en la bóveda de los Alza y en la bóveda de los Ocampo, porque si los Ocampos tienen, digamos, trayectoria, familia patricia, si quieren nombrarla de alguna manera. Entonces está enterrado ahí. Se acabó. Nunca más se tocó el tema. Nunca más nada oficialmente. O sea, uno mata al otro, el otro se suicida y se acabó la historia. Nunca más se tocó el tema. Si es una historia oficial, por eso el video le dice, de acuerdo a la historia oficial. Después yo le puedo decir un montón de cosas. Tengo mis dudas también. Mucha gente no le interesará, me interesará a mí, pero quiero decir, lo que estamos en el tema lo seguimos investigando. Igual no hay mucha documentación. Hasta ahí llega la historia. Lo que ven acá es lo que hacen los padres de lo que heredan de Álzaga. ¿Estamos? Esto es lo que hacen los padres y deciden al heredar qué van a hacer con esto. En primera instancia de acá no quieren nada porque acá tristemente es lo que le pasó a su hija. Entonces deciden hacer la iglesia de Felicita y tiran abajo una parte. Y el resto lo donan a la... Ahora sí que llegar desde el casco céntrico hasta acá, a veces a caballo se tardaba un día. ¿Por qué? Porque hacia el lado de Independencia, hacia el casco céntrico hay una serie de riachos que hoy no están, que eran muy difíciles de pasar. Entonces los caballos debían dar cierta vuelta para llegar hasta este lugar. Por eso es que aquí lo tenemos. Este es un barrio netamente de trabajadores. Acá está el primer puerto, o sea, la llegada de la inmigración a partir de 1880, llega a la boca del riachuelo. Se estacionaban hasta cumplir las leyes del país, los venían a buscar, algunos quedaban en el hotel de inmigrantes, algunos se iban, pero en su gran mayoría quedan en esta zona. ¿Por qué quedan en esta zona? Porque aquí habían grandes casas con muchas habitaciones, pero a partir de la fiebre amarilla, en 1871 se despuebla esto por la contaminación. Entonces se van a vivir o a la provincia, se van a vivir de los dos lados, al sur, hacia el lado de Adrogué, o si no, hacia el lado de Vicente López. Entonces esta zona queda despoblada. Cuando llega la gran inmigración, los que no son venidos a buscar, quedan en esta zona. Por eso las casas que tenían 10, 12
habitaciones, cada una va a ser ocupada por una familia, hasta que se levante la boca tradicional. Entonces, en la zona que se construye esto, se calcula que trabajaban aquí en Barracas 100.000 obreros por día. Porque ya están instalados los frigoríficos, porque ya están instaladas las grandes industrias como Alpargata y Bagley, industrias fabriles, en su gran mayoría textiles, en su gran mayoría, y había trabajo, no es que ganaba mucho, había relación, o sea, la economía me permite a mí que el obrero gane, tenga lo mínimo, pero siempre hay trabajo, no se para nunca la rueda. ¿Estamos? Porque si no, no se entiende por qué los que compran esto deciden esto. Como ven, esta es una construcción semisubterránea. No podemos ir por una cuestión de seguridad y después del Cromañón menos, porque la municipalidad permite hasta un determinado lugar visitar. Es alrededor de todo el colegio, o sea, esta construcción alrededor de todo el colegio sigue, con distintos niveles, es igual. Piensen que se comenzó a construir en 1893. En 1901, este lugar donde ustedes entraron, lo que vamos a ver después arriba, ya estaba hecho. Los guerreros le donan a los lurdistas este lugar y le dan dinero para hacer un colegio para varones. Lo que nunca dijeron es qué tipo de colegio. Piensen, en 1893, alumnos varones nunca va a haber tanto como para hacer esta construcción, no lo hay hoy tampoco, si querían hacer seminaristas menos. Entonces, es una construcción fuera de lógica económica. Ahora, esta zona se llama Barracas por la época del virreinato. ¿Por qué? Porque se mataba la vaca por el cuero, se tiraba la carne, se acopiaba en montañitas, se las cubría y forman las barracas, de este lado y del otro lado de Avellaneda. Y se contrabandeaba, esta es una zona de contrabando, de ahí viene el nombre de Barracas. Nunca se cambió acá. Es una zona de contrabando. En 1893 ya no hay contrabando. Ya hace rato. ¿Por qué hicieron esta construcción tan grande, tan amplia? Nunca lo vamos a saber. Lo que sí es que los lurdistas no tuvieron dinero para terminarla. Y no se le ocurrió mejor idea que hipotecarlo. Lo hipotecan y alguien se queda con el dinero de pagar la hipoteca. Entonces, cuando ya le faltaba, ya la habían habilitado y le faltaba otra parte, ahí es cuando va a remate judicial y la compran los mismos que son los dueños hasta el día de hoy. Que es una institución privada y la compra la Sociedad de San Vicente de Paul, que en un principio eran damas de beneficencia, hoy directamente es una sociedad que tiene muchos colegios en la Argentina. Y hereda esto. ¿Por qué la compran? Ese Cristo que yo le dije que miraran ahí en el jardín, querían llevarse ese Cristo a un colegio en Devoto. Pero salía tan caro levantar el Cristo, llevarlo al colegio de Devoto como comprar la hipoteca. Comprar la hipoteca. Nunca se movió el Cristo de acá, nunca se movió. Los padres felitas ya habían hecho la iglesia, que sí, es de un orden alemán. Nunca vamos a ver por qué. Hacen la gruta y el mismo que puso ese Cristo, que es Raff, que es un gran constructor y además había venido de Francia, es el mismo que hace la primer gruta de Lourdes, réplica de la que está en Francia, es el mismo. Acá es todo después francés. Y los lourdistas se contactan con los padres Felicitas porque ellos eran adoradores de la Virgen de Lourdes. Cuando salgan, si miran para arriba en la entrada, dice Colegio de Lourdes y Santa Felicitas. ¿Quiénes eran los lourdistas? Habían entrado a la Argentina a traer la corona de la Virgen del Valle. La misma corona que hoy se pone cada vez que sale la Virgen, la trajeron ellos. Y se volvían a Francia. Y ahí les dijeron, bueno, les regalamos esto y se quedaron. Evidentemente es una copia esto de algo que existe en Francia. Les fue mal, no pudieron terminar su obra y entran los que son los de hasta el día de hoy que deciden, en vez de un colegio de varones va a ser para mujeres. Y entonces tienen que entrar a aparecer órdenes femeninas y religiosas. Como tienen que cumplir una función social, parte de ser un colegio, deciden
que en estos lugares, por eso ven que ya no está en las paredes originales, ven los azulejos, que va a ser un comedor obrero. Entonces todos estos lugares que vamos a recorrer eran las salas donde se daba de comer en el famoso comedor obrero. A partir de las 11 de la mañana, en 3 turnos la monja tenía capacidad para darle comer a 1000 obreros por día. Por eso dije la cantidad de gente que trabajaba.